consecuencias en el aprendizaje, aumentó la deserción, lo cual pasó en todo el país. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentando cambios en el protocolo escolar. Los chicos estaban todo el día en la casa. Y todas estas razones nos llevaron en su momento a dar una lucha enorme junto a toda la comunidad para retomar la presencialidad. Recuerden que incluso ante la vocación del Gobierno Nacional de cerrar las escuelas, llegamos hasta la Corte Suprema, ¿no? Cuando quisieron cerrar las aulas así directamente, de un día para el otro, por decreto. Y en la ciudad, gracias a eso, el año pasado tuvimos 191 días de clase. O sea, 11 días más que el calendario obligatorio de los famosos 180 días. Y ahora tenemos que dar un paso más. Necesitamos que las escuelas vayan volviendo a la normalidad, a ser lo que eran antes de la pandemia. Pensemos que hace 2 años los chicos conviven con marcas en los pasillos, que dicen cómo tienen que circular. Hace 2 años que no comparten el recreo con otros compañeros que no sean los de su propia burbuja, o que entran y salen en horario escalonado. 2 años que no tienen clases de música o de educación física, tal como era antes, ¿no? Es cierto que los chicos se reponen, que son resilientes, que van superando esta situación, pero esto no puede ser para siempre. Necesitan volver a la normalidad. Necesitan tener rutinas estables, rutinas claras, previsibles, pero sobre todo necesitan un contacto normal, un contacto fluido con los docentes, con sus otros compañeros. Y hoy la situación sanitaria nos muestra que podemos dar nuevos pasos a esa normalidad. Vamos a los datos. La curva de casos entró en una fase claramente descendente. La semana pasada teníamos 9.500 casos diarios promedio y hoy estamos en 4.660, casi la mitad. Eso hace que el R, o la tasa de contagiosidad, bajó de 1 a 0,84. Y la ocupación de camas de terapia sigue siendo baja. Hoy está apenas por encima del 20%. Y por otro lado, la vacunación de la ciudad está en niveles cada vez más altos. Hoy tenemos el 93% de la población de la ciudad que tiene ya una dosis, el 89% que tiene las 2 y el 47%, o sea, casi la mitad, tiene la tercera dosis. Y cuando vamos específicamente a la comunidad educativa, todos los docentes, todos, que se anotaron, se vacunaron. El 93% ya tiene 2 dosis y el 65% ya tiene 3. Y además con los estudiantes estamos avanzando bien. El 78% de 12 a 17 tiene 2 dosis. Y de 3 a 11 años el porcentaje es el 54%. Y además, como dijimos en su momento, la evidencia sigue confirmando que las escuelas no son un lugar de mayor riesgo que el resto de la ciudad. En este sentido, la responsabilidad de los chicos, de los docentes, de los padres, ha sido y sigue siendo enorme. Ahora, para que las escuelas puedan dar este nuevo paso hacia la normalidad, con todo el equipo de salud y de educación, evaluamos una serie de medidas. Primero, en ninguna escuela se va a exigir el pase sanitario. Nosotros desde la ciudad ampliamos los centros de vacunación para que cada familia, seguramente en acuerdo con su médico pediatra, decide con libertad en qué momento vacunar a sus hijos. Segundo, vamos a eliminar el sistema de burbujas, no más burbujas. Hasta diciembre cada aula funcionaba como una burbuja que no tenía contacto con las demás. Eso vuelve a la normalidad. Todos los espacios de interacción van a ser libres. Con el aislamiento de las burbujas también se elimina el aislamiento por contacto estrecho. Antes, cuando había un caso positivo, toda la burbuja quedaba sin ir a la escuela. Ahora se tiene que aislar solo el chico o el adulto que dio positivo. Se va a dar aviso a las familias junto con el personal de la escuela para que estén atentos si algún otro chico tiene síntomas. Pero lo más importante es que nadie va a perder días de clase. Nadie. Y cuarto, algunas medidas del protocolo general se van a transformar, en vez de obligaciones, en recomendaciones. Y hay otras que se eliminan totalmente, como por ejemplo la demarcación para la circulación de los chicos, el ingreso escalonado, el tema de los turnos en el comedor, todos temas que complicaban mucho la dinámica escolar. Sobre esto Soledad les va a dar más detalles. También les recuerdo, de paso, a todas las familias que no se olviden del calendario nacional, que es obligatorio, ¿no?, para vacunar a los chicos.
Es muy importante que todos tengan las vacunas que le corresponden según la edad que tienen. Ya falta muy poco para el regreso a las aulas. 2 semanas. Hoy los docentes, hoy mismo, este lunes, vuelven ya a la escuela para ir preparando el año. El 21 vuelven los chicos de primaria y el 2 de marzo vuelven las clases de la secundaria. Perdón, el 21 vuelve primaria e inicial también, ¿no? La vuelta a clase siempre es un momento emocionante, siempre, ¿no? Todos los que tenemos chicos ya sabemos lo que significa preparar las mochilas. Yo le compré a mi hija más chica la cartuchera ya el otro día, fuimos juntos, los guardapolvos, ver esas caras de alegría, de reencuentro con los amigos, el compromiso de los docentes cuando reciben en las aulas a las clases nuevas. Ese es el futuro del país. Por eso cada una de las decisiones que tomamos tienen como objetivo mantener viva esa emoción y no correr el foco de lo que verdaderamente importa cuando hablamos de educación. Porque la escuela es crecimiento, la escuela es futuro, la escuela es desarrollo. Por eso hoy es y siempre ha sido nuestra prioridad. Para nosotros la educación es la prioridad. Por eso que gracias a las familias, a toda la comunidad educativa, les agradezco muchísimo por comprometerse siempre tanto con la educación de los chicos. Bueno, le voy a dar la palabra a Sole para ir con algunos detalles. Muchas gracias a todos. Gracias, Horacio. Buenos días a todos, a todas. Gracias por venir a la Escuela Walsh. Esta es la primera escuela pública del barrio 31. La verdad que hoy es un día de alegría. No sé si se nota en nuestras caras porque es lunes, pero estamos muy contentos porque podemos volver a hablar de la escuela que conocíamos, volver a hablar de recuperar la normalidad de nuestro sistema educativo. Y esto tiene que ver con devolverle a los chicos el espacio que transitaron y que necesitan transitar. Como dijimos a lo largo de estos 2 años de pandemia, siempre nos guiamos por los estudios internacionales, la evidencia propia, la evidencia generada en otros países. Y también dijimos desde agosto del año pasado que abrir las escuelas no alcanzaba, era el principio, y que había que empezar a recuperar el daño que habíamos generado en nuestros chicos y chicas a lo largo de estos años de tantas medidas, a veces hasta absurdas. Medidas que los excluyeron de sus espacios de contacto de desarrollo, y hoy tenemos que pensar, porque esto marcan las evidencias internacionales, los estudios, que hubo una pandemia silenciosa, que es la pandemia que vivieron los chicos en su aspecto de su salud emocional, el aspecto integral de su bienestar, porque quedaron aislados de sus amigos, porque quedaron afuera de las escuelas y sobre todo porque los adultos los cargamos de una mochila que no les correspondía, la mochila donde les dijimos que ellos eran las personas que podían contagiar a sus familiares, que ellos eran vectores de contagio, y les cargamos todo eso que hoy se refleja en todas las estadísticas que hablan del aumento de las situaciones de trastornos de ansiedad, trastornos de alimentación, trastornos del sueño, de miedo al futuro. Y eso es lo que tenemos que empezar a recuperar, empezando por devolverles la normalidad en la escuela. Y esa normalidad significa, como decía Horacio, que pueden entrar como entraron siempre, junto a sus hermanitos, juntos a sus compañeros, que no les van a tomar la temperatura en la entrada, que van a poder tener recreos compartidos, que se van a sentar con sus compañeros, que vamos a eliminar la palabra protocolo de las escuelas. Hasta el 2020 el único protocolo que conocíamos era el de evacuación, en caso de emergencia. Y después empezamos a protocolarizar todo. A partir de ahora no hay más protocolos. No hay más palabras raras, no hay burbujas. Somos un aula, un grado, una sección. Volvemos a compartir con todos los chicos y sobre todo volvemos a privilegiar cada día. Como dijo Horacio, hicimos un esfuerzo enorme con el sistema educativo, con los docentes, con los directivos para tener un calendario extendido el año pasado de 192 días sin interrupciones. Sin embargo, por los protocolos, la mitad de nuestra matrícula perdió por lo menos 10 días de clase, porque aislábamos por casos sospechosos, por la figura de la burbuja, por los aislamientos. A partir de ahora, como dijo Horacio también, solo se va a aislar la persona que tenga un PCR o un antígeno positivo. Y esto nos va a permitir continuidad en los aprendizajes o continuidad de palabra también con los chicos, porque hoy, para recuperar su bienestar integral, necesitamos hablar, conversar con ellos y que ellos puedan poner en palabra lo que les pasó, lo que les pasa y lo que viene por delante. El otro tema importante para conectar, yo sé que las familias preguntan mucho por esto, es el tema del tapabocas. Nosotros desde el año pasado hemos dicho que hasta el primer ciclo, es decir, jardín, primero, segundo y tercer grado, no es obligatorio el uso de barbijo.
nosotros desde lo educativo estamos en condiciones de decir que es una barrera para el aprendizaje y por eso lo desaconsejamos hasta tercer grado. Por ahora, por un tiempito, de cuarto grado en adelante van a tener que seguir usándolo en espacios cerrados. Pero obviamente para aquellos chicos y chicas que tienen que aprender sus primeros pasos en la escritura, en la lectura, la fonética, la pronunciación, leer en voz alta, es necesario que puedan tener la boca al descubierto. Por eso hasta tercer grado no es obligatorio el uso. Entendemos a aquellas familias que tengan miedo y prefieran que sus hijos lo sigan usando. Nosotros, desde lo educativo, hasta tercer grado no lo aconsejamos porque es una barrera. Y de a poquito vamos a seguir trabajando con Fernán, con todo el equipo de salud, en poder seguir recuperando la normalidad, pero estos primeros pasos sin burbujas, sin aislamiento, sin protocolo y con todos los chicos en el aula es lo más importante para empezar con alegría este ciclo lectivo el 21 de febrero. Buen día, ¿qué tal? Funcionario Marcos Barroca de Canal 13, Todo Noticias. Pregunta a la ministra Acuña, quería saber si están zanjadas las diferencias con los gremios docentes por el tema que ellos presentaron acerca de los contagios en vacaciones, que querían recuperar los días de vacaciones con el comienzo de la actividad escolar, si esto ya fue hablado, fue solucionado o hay un foco de conflicto allí. Y para Horacio Rodríguez Larreta preguntarle si ya la ciudad está al tanto que el gobierno nacional le quiere hacer el traspaso del transporte público, de los colectivos que funcionan en la ciudad, y si la ciudad está en condiciones de acuerdo al presupuesto que maneja. Gracias. El primer punto que planteaste es un conflicto de algunos sindicalistas, no es un problema de los docentes. La mayoría de los docentes volvieron hoy a las escuelas a aprender, a formarse, a prepararse para este nuevo ciclo lectivo. Algunos sindicalistas planteaban un privilegio que ninguno de los ciudadanos tuvimos de elegir cuándo contagiarnos del virus, con lo cual no hubo problema en general y hoy están todos los docentes en las aulas y seguimos dialogando con los sindicatos en todos los demás aspectos que hacen a las relaciones laborales. Toledo de Canal 9. Perdón. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, nadie del Gobierno Nacional se comunicó con nadie del Gobierno de la Ciudad por este tema. Aprovecho para aclarar que la Ciudad de Buenos Aires se hace cargo de subsidios al transporte público en una gran proporción, tanto en materia de subtes como en materia de colectivos que tienen origen y destino dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto cualquier modificación a la política de subsidios o de competencias en relación con el transporte público, especialmente de colectivos, tiene que hacerse en el marco de un diálogo constructivo, serio, consensuado y también que incluya, por supuesto, una mirada metropolitana porque todos los días hay millones de personas que entran de la provincia a la Ciudad de Buenos Aires o salen de la ciudad para la provincia. Por lo tanto, debiera tener también esta mirada metropolitana. Bueno, ahora sí, Viviana Toledo, buenos días, de Canal 9. Si bien no se va a pedir pase sanitario a los alumnos, ¿qué pasa con los docentes que no creen en la vacuna y que no recibieron ninguna dosis? Bueno, lo primero tengo que decirte que esa situación en la Ciudad de Buenos Aires es muy poco frecuente, ¿no? No solo en población general, que apenas el 5% de los mayores de 18 años declararon su falta de voluntad de vacunarse y no se vacunaron, sino que además en los docentes ese número es aún menor, es del 3%. Bueno, la ciudad está eliminando los protocolos en las escuelas, ahí está hablando el ministro de Salud, Fernán Quirós.